Ana María Polo había alcanzado un éxito considerable en su carrera como abogada, conocida no solo por su habilidad para ganar casos complicados, sino por su profundo compromiso con la justicia y el bienestar de aquellos que acudían a ella en busca de ayuda. Sin embargo, a pesar de la satisfacción de trabajar en su campo, algo dentro de ella sentía que podía hacer más, que su verdadera misión no debía limitarse solo a los pasillos de los tribunales. Su interés por educar a las personas, por llevar el conocimiento de la ley a una audiencia más amplia, siempre había sido un impulso silencioso que la guiaba. El deseo de transformar el modo en que la sociedad veía y entendía la justicia era lo que la motivaba a seguir adelante. En la década de los 90, mientras su carrera profesional se consolidaba, Ana María comenzó a sentir que se le presentaba una oportunidad única. La televisión estaba en auge y los programas de entretenimiento que incluían una mezcla de casos reales y dramatizados estaban ganando terreno. De alguna manera, la idea de llevar casos legales al mundo de la televisión comenzó a rondar en su cabeza, no solo como una forma de entretener, sino como una plataforma para educar a la audiencia sobre los aspectos fundamentales de la ley, para que las personas pudieran entender sus derechos y obligaciones. Sabía que existía un vacío en el conocimiento legal generalizado y sentía que podría llenar ese espacio. Una tarde, mientras se encontraba en su despacho revisando unos documentos, llegó a sus manos una propuesta que marcaría el comienzo de una nueva etapa en su vida. Un productor de televisión que conocía su trabajo le ofreció la posibilidad de participar en un proyecto innovador, un programa de televisión que permitiría a las personas resolver disputas legales frente a las cámaras con un enfoque educativo, donde no solo se analizarían los conflictos, sino que también se brindarían soluciones prácticas y explicaciones sobre los procedimientos legales. La idea era presentar casos reales o inspirados en situaciones verídicas, pero con el propósito de enseñar a la audiencia y ofrecerle un espacio donde pudieran aprender sobre la ley en un formato accesible y entretenido. La propuesta era atractiva en varios aspectos. Ana María siempre había sido una defensora del acceso a la justicia y sabía que la televisión podía ser una poderosa herramienta para cambiar la manera en que las personas pensaban sobre el sistema legal. Sin embargo, la idea de hacer un programa que dramatizara casos legales le parecía un tanto arriesgada. ¿Cómo podría balancear la seriedad de la ley con el entretenimiento que requería la televisión? Sabía que el formato debía mantener la credibilidad y no quería que se percibiera como un espectáculo vacío, donde los casos fueran manipulados solo para generar sensacionalismo. No podía comprometer su ética profesional, pero, al mismo tiempo, estaba convencida de que podía encontrar la manera de hacerlo funcionar. Con una mezcla de dudas y emoción, Ana María decidió dar el paso y aceptar el desafío. El primer cambio importante fue que el programa se diseñó de tal manera que, aunque los casos no fueran estrictamente reales, estarían basados en situaciones legales auténticas que podrían ocurrir en cualquier parte del mundo. La idea era tomar disputas comunes, como desacuerdos entre vecinos, disputas por herencias, problemas de custodia e incluso conflictos laborales, y recrearlas de una forma que pudiera enseñar algo al público. Los participantes serían actores contratados que interpretarían esos casos, pero todo sería planteado de tal forma que el público no solo vería un juicio, sino también aprendería sobre los aspectos legales de la disputa. A medida que el proyecto fue tomando forma, Ana María comenzó a involucrarse más en la creación del programa. Aunque la producción tenía su propio equipo de guionistas y colaboradores, ella insistió en que los aspectos legales fueran lo más precisos posibles. Su experiencia como abogada la llevó a involucrarse profundamente en la construcción de cada caso, asegurándose de que las explicaciones sobre los procedimientos legales fueran claras, sencillas y, lo más importante, correctas. Sabía que para que el programa tuviera éxito, no solo debía ser entretenido, sino también educativo. El día del primer rodaje fue una mezcla de nervios y emoción.
El equipo de producción estaba ansioso por ver cómo se desarrollaba el formato, y Ana María, aunque nerviosa, se sentía lista para asumir su nuevo papel. Sabía que la audiencia no solo la veía como una abogada, sino como una figura confiable, capaz de guiar a las personas a través de los complejos laberintos legales. Al mismo tiempo, entendía que debía ser cautelosa, pues estaba empezando un camino que podría cambiar su vida y su carrera de una forma que no podría predecir. Los primeros episodios de lo que eventualmente se llamaría Caso Cerrado no fueron fáciles. A pesar del cuidado con el que se diseñaron los casos, el concepto de un tribunal de televisión con actores en lugar de litigantes reales fue algo difícil de digerir para algunos. Sin embargo, Ana María se mantuvo firme en su visión. Sabía que no se trataba solo de entretener, sino de ofrecer algo más. Una oportunidad para que las personas comprendieran cómo funciona la ley y cómo pueden defender sus derechos. A medida que los episodios se fueron transmitiendo, la audiencia comenzó a mostrar un interés creciente. Lo que al principio parecía una apuesta arriesgada, pronto se transformó en un fenómeno. Ana María no solo había encontrado una manera de educar, sino que había creado un espacio en el que los conflictos comunes de la vida cotidiana podían ser comprendidos desde una perspectiva legal. En cada episodio, las personas se sentían identificadas con los casos presentados, y muchos empezaron a ver el programa como una especie de escuela legal accesible, un lugar donde podían aprender sin tener que leer textos complejos o asistir a largos seminarios. La idea de llevar la ley a la televisión había sido arriesgada, pero el éxito de Caso Cerrado demostró que, al final, la combinación de entretenimiento y educación tenía un poder inigualable. A partir de ese momento, Ana María Polo se consolidó como una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión latina, y su programa se convirtió en un referente para aquellos que deseaban comprender el sistema legal de una forma sencilla y entretenida. Cuando Caso Cerrado comenzó a transmitirse, rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural. La audiencia, cautivada por la manera en que Ana María Polo manejaba los casos, comenzaba a ver el programa no solo como una forma de entretenimiento, sino también como una lección sobre la vida y la ley. A medida que los episodios se acumulaban, los casos fueron cada vez más complejos, involucrando disputas familiares, problemas laborales y situaciones legales que muchos no sabían cómo manejar en sus propias vidas. Sin embargo, detrás de la apariencia de cada episodio había una realidad mucho más complicada: la mezcla de hechos reales con ficción. Desde el principio, Ana María Polo había sido clara sobre el enfoque que tendría el programa. Los casos no serían litigios reales, sino que serían dramatizaciones de situaciones comunes en las que las personas podrían encontrarse. Las disputas presentadas en Caso Cerrado eran en su mayoría ficciones basadas en historias reales, pero las personas que intervenían no eran litigantes reales, sino actores contratados para interpretar los papeles. Sin embargo, a pesar de esta distinción, la percepción del público no siempre era tan clara. Ana María Polo sabía que la clave para que el programa fuera exitoso radicaba en crear una atmósfera de autenticidad. Aunque los casos no eran completamente reales, ella se aseguraba de que los guionistas se basaran en situaciones verídicas, inspiradas en los tipos de conflictos que ocurrían en la vida cotidiana de muchas personas. No quería que el programa fuera simplemente un show de juicio donde se representaran historias irreales. Lo que quería era que el público se sintiera conectado con los casos, que entendiera que los problemas legales que se presentaban podían ocurrirles a ellos también, en su día a día. El enfoque del programa fue tan innovador que rápidamente atrajo a una audiencia fiel, pero también empezó a generar preguntas sobre la legitimidad del formato. Los críticos de la televisión comenzaron a señalar la contradicción inherente entre el carácter educativo del programa y el hecho de que los casos no fueran auténticos. ¿Cómo podía alguien que se consideraba una abogada seria participar en un programa que presentaba casos ficticios, aunque estuvieran basados en hechos reales? La pregunta
persistió en los pasillos de los medios de comunicación y en los círculos legales, y con el tiempo se convirtió en una preocupación pública. A pesar de las críticas, Ana María Polo mantuvo su postura. Sabía que el programa no se trataba de representar juicios reales, sino de ilustrar cómo las personas pueden entender y aplicar la ley en sus vidas. Al principio, las críticas más fuertes provenían de aquellos que pensaban que el programa podría estar engañando a la audiencia. Muchos de los que lo veían no se daban cuenta de que los litigantes eran actores y por lo tanto asumían que los casos eran reales. Esto generaba una tensión constante entre la verdad y la ficción. Además, el formato de Caso Cerrado nunca se limitó a presentar simples juicios. El programa tenía un tono dramático que añadía una capa de intensidad a cada episodio. Esto aumentaba el suspenso, ya que las disputas legales, aunque simuladas, se resolvían con un desenlace final que dejaba al público en vilo, esperando ver cómo Ana María Polo dictaba la sentencia. En muchos casos, las resoluciones de los litigios eran presentadas de una forma tajante y definitiva, lo que daba la sensación de que los conflictos se resolvían de manera justa e inmediata, algo que rara vez ocurre en los tribunales de la vida real. Esta simplificación, aunque efectiva desde una perspectiva televisiva, también generaba dudas sobre la precisión de las representaciones de la ley. Poco a poco, Ana María Polo empezó a percatarse de que el programa había evolucionado de una forma que nunca había anticipado. Lo que inicialmente era una plataforma educativa y de entretenimiento se había convertido en una especie de escenario donde se dramatizaba la vida real. Los guionistas del programa se encargaban de transformar situaciones cotidianas en relatos que, aunque basados en la realidad, tomaban giros inesperados, como las historias de infidelidades, disputas por propiedades o conflictos familiares por herencias. Sin embargo, este enfoque creado para cautivar a la audiencia también comenzaba a acarrear desafíos. Por un lado, las personas que aparecían en el programa, aunque no eran litigantes reales, debían someterse a una rigurosa preparación para interpretar sus papeles. A pesar de que los guionistas proporcionaban las bases de cada caso, los actores debían dar vida a los conflictos con tal realismo que, a veces, los guiones se sentían tan auténticos como si estuvieran participando en una situación real. Algunos de los actores llegaron a sentirse tan inmersos en sus roles que las emociones que mostraban en pantalla parecían tan genuinas como si se tratara de una verdadera pelea legal. Este alto nivel de realismo se convirtió en una de las principales razones por las que Caso Cerrado logró cautivar tanto a los televidentes. A medida que el programa ganaba popularidad, también se multiplicaban los rumores sobre la veracidad de los casos. A pesar de que Ana María Polo siempre había mantenido la misma postura sobre la naturaleza ficticia de los casos, la percepción pública comenzó a mezclar la línea entre la realidad y la ficción. Para muchos, el programa era un juicio real, con una jueza real, y las historias eran tan creíbles que la distinción entre lo ficticio y lo verdadero se desdibujaba. Aunque Ana María Polo se esforzaba por mantener un enfoque serio y profesional, la audiencia no siempre entendía la naturaleza dramatizada del programa. En muchas ocasiones, las preguntas sobre la autenticidad de los casos llegaron a los medios de comunicación, lo que provocó que los productores del programa tuvieran que dar aclaraciones constantes sobre el formato. En muchos casos, se explicaba que los casos eran creados para fines educativos y que el propósito del programa era ofrecer una lección de moral y justicia, no simplemente un espectáculo. El dilema entre la verdad y la ficción siguió siendo un tema recurrente en las conversaciones sobre Caso Cerrado. Sin embargo, lo que parecía ser un conflicto para muchos se convirtió en una de las características que lo hacía tan atractivo. Al final, el programa encontró su lugar en el corazón de los televidentes, que aprendieron a disfrutar de los casos como una mezcla de entretenimiento y educación legal, sin importar que detrás de cada historia hubiera una base de ficción cuidadosamente elaborada. Así, a pesar de las tensiones sobre la autenticidad, Caso Cerrado siguió creciendo,
y Ana María Polo se consolidó como una figura querida y respetada en la televisión, siempre con un pie en la ley y otro en el entretenimiento. Aunque nunca dejó de ser consciente de las críticas y dudas sobre la naturaleza del programa, sabía que había logrado algo único, un espacio donde el público podía aprender sobre la justicia, aunque los casos fueran solo representaciones de la vida real. El ascenso meteórico de Caso Cerrado no estuvo exento de desafíos. A medida que la popularidad del programa crecía, también lo hacía el interés del público por conocer más sobre la autenticidad de los casos que se presentaban. Lo que comenzó como un espacio educativo y de entretenimiento empezó a transformarse en un tema candente de conversación, y no siempre en los términos positivos que Ana María Polo había imaginado. En los primeros años del programa, los rumores ya comenzaban a circular. Había quienes sospechaban que los litigantes no eran personas reales, sino actores interpretando un guión. Algunos consideraban que el formato del programa, con su clara estructura de juicio y su resolución en un tiempo relativamente corto, era demasiado perfecto para ser completamente verídico. Sin embargo, las preguntas sobre la veracidad del programa no tomaron verdadera relevancia hasta que un escándalo estalló, poniendo en cuestión la integridad de Caso Cerrado y, por ende, la credibilidad de su conductora. El escándalo comenzó de manera insidiosa. Un exmiembro del equipo de producción, que había trabajado en el programa durante sus primeros años, filtró información confidencial a los medios. Este individuo, descontento con la dirección que había tomado el programa, decidió revelar detalles que podrían hacer tambalear la percepción pública sobre la veracidad de los casos presentados. La filtración dejó claro que no solo los casos eran en su mayoría dramatizados, sino que en algunos episodios los guionistas y productores modificaban ciertos aspectos de las historias para aumentar el dramatismo o para asegurarse de que las resoluciones fueran lo suficientemente impactantes como para mantener la atención de la audiencia. Esto incluía alterar los detalles de los litigios o incluso cambiar las personalidades de los participantes para que las disputas tuvieran una mayor carga emocional. El contenido no solo se basaba en hechos reales, sino que en ocasiones se creaba una narrativa completamente nueva que servía para lograr el efecto deseado en el programa. Cuando los detalles comenzaron a salir a la luz, los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia. Caso Cerrado pasó de ser una querida plataforma educativa a ser cuestionada como un espectáculo engañoso. La reacción del público fue inmediata y polarizada. Por un lado, había quienes sentían que el programa había estado engañándolos todo este tiempo. Por otro, estaban los que consideraban que la esencia educativa y moral del programa seguía siendo válida, independientemente de la manipulación de los casos. La situación empeoró cuando varios medios de comunicación publicaron artículos que comparaban Caso Cerrado con otros programas de televisión sensacionalistas, como los de la tarde, que mostraban conflictos familiares y disputas de bajo perfil con fines puramente de entretenimiento. Los periodistas comenzaron a cuestionar la ética de Ana María Polo, preguntándose cómo podía ser una figura de autoridad legal y, al mismo tiempo, formar parte de un espectáculo que para muchos no era más que un reality show disfrazado de tribunal. Los programas de chismes y los tabloides se hicieron eco del escándalo, difundiendo titulares que no solo atacaban el formato del programa, sino que también cuestionaban la moralidad de sus creadores. ¿Está Caso Cerrado mintiendo a la audiencia? La abogada que juega con la verdad y escándalo en la televisión, el lado oscuro de Caso Cerrado, fueron solo algunos de los titulares sensacionalistas que inundaron las portadas. El escándalo alcanzó su punto culminante cuando Ana María Polo, quien hasta ese momento había mantenido una postura firme en defensa del formato, se vio obligada a enfrentar las críticas de frente. Los productores del programa, preocupados por las repercusiones, sugirieron una rueda de prensa donde Ana María tendría que dar explicaciones sobre el formato del programa y su involucramiento en la dramatización de los casos. Esta rueda de prensa, que originalmente se iba a hacer con el objetivo de aclarar los hechos, se convirtió en un campo de batalla. La prensa se lanzó a interrogarla,
buscando respuestas claras sobre el grado de manipulación que se había ejercido sobre los casos. Ana María Polo, conocida por su compostura y su capacidad para mantenerse firme bajo presión, fue desbordada por la intensidad de las preguntas. No solo se le pedía explicaciones sobre los casos, sino que la imagen de Doctora Polo, una mujer de leyes y autoridad, se veía puesta a prueba. En la rueda de prensa, tuvo que reiterar lo que ya había mencionado en ocasiones anteriores, que el objetivo del programa no era engañar a la audiencia, sino usar situaciones legales reales como base para enseñanzas sobre la ley. Sin embargo, el hecho de que algunos casos fueran modificados para aumentar el dramatismo se convirtió en un punto conflictivo que, aunque admitió, no logró calmar a muchos de sus detractores. La tensión llegó a tal punto que varios patrocinadores consideraron retirarse del programa, temerosos de asociar su imagen con el escándalo. El programa, que antes disfrutaba de un apoyo sólido, comenzó a ver una caída en su audiencia. Las críticas sobre el engaño y la manipulación de la verdad calaron hondo en los televidentes, algunos de los cuales se sintieron traicionados. La percepción de que Caso Cerrado no era un espacio genuino de resolución de disputas legales, sino una producción que manipulaba situaciones para entretener, afectó la confianza que el público había depositado en el programa. Ante esta crisis, Ana María Polo tuvo que tomar decisiones difíciles. Durante semanas, el equipo de producción trabajó intensamente para recuperar la imagen del programa, y Ana María, quien siempre había sido un rostro confiable en el ámbito legal, tuvo que hacer un esfuerzo aún mayor para recuperar su propia credibilidad. La salida de algunos de los patrocinadores clave y la disminución de la audiencia obligaron a la producción a replantear algunos aspectos del programa. Consciente de que el escándalo no podía ser ignorado, Ana María Polo decidió realizar un programa especial en el que aclararía ante su audiencia la naturaleza de los casos y la diferencia entre lo real y lo dramatizado. Fue un momento de vulnerabilidad, pero también de sinceridad, en el que dejó claro que el propósito original del programa seguía siendo educar a la audiencia, no engañarla. Este especial, aunque no detuvo completamente las críticas, logró suavizar la percepción de los más leales seguidores del programa. La autenticidad de la intención de Ana María Polo y el toque personal con el que presentó su versión de los hechos fue bien recibido por muchos. El escándalo dejó una marca en Caso Cerrado, pero también le enseñó a Ana María una valiosa lección sobre la responsabilidad que implica tener una audiencia tan grande y cómo la línea entre la verdad y la ficción puede ser más difusa de lo que parece. Si bien el programa no volvió a ser el mismo, Caso Cerrado se adaptó a la nueva realidad, con un enfoque renovado y más transparente, y continuó siendo un pilar en la televisión latina. Sin embargo, la sombra del escándalo siempre estuvo presente, recordando que, incluso en el entretenimiento, la verdad y la percepción pueden ser dos caras de la misma moneda. A pesar del escándalo, Ana María Polo decidió enfrentar la controversia de frente. En un especial de televisión titulado Caso Cerrado, la verdad, reveló el proceso detrás de cámaras, mostró cómo los guionistas investigaban conflictos legales reales y los adaptaban para el programa, y explicó su intención de educar y entretener al mismo tiempo. Esto no es un tribunal, es un escenario para aprender. Cada caso, aunque ficticio, está basado en situaciones reales que muchas personas enfrentan en sus vidas, dijo con determinación. El especial fue un éxito y ayudó a restaurar la confianza de gran parte de su audiencia. Aunque algunos puristas continuaron criticando el programa, la mayoría del público entendió el propósito detrás de las dramatizaciones y continuó apoyando a Ana María. Hoy, Caso Cerrado sigue siendo un fenómeno cultural, recordándonos que incluso en la ficción, las historias tienen el poder de educar, inspirar y entretener.